Hola, bienvenidos. Quiero presentaros el vídeo que va a formar parte de la web diabetescity.es, en el que os vamos a enseñar trucos y herramientas saludables para hacer una compra que nos ayude a cuidar nuestro organismo y nuestra salud. Para ello, contamos con Alberto, que es creador de contenido y de recetas saludables. Bienvenido. Muchas gracias, Elena. ¿Qué tal estás? Muy bien. Oye, mira, me interesa saber si tú tienes problemas a la hora de hacer la compra, si utilizas algún tipo de aplicación o andas algo perdido a la hora de elegir producto. Pues en muchas ocasiones he estado perdido y bueno, pues gracias a los conocimientos en nutrición he ido aprendiendo, pero yo entiendo que es normal no tener ni idea. Sé que hay aplicaciones, yo no las he utilizado nunca, pero si nos puedes contar qué aplicaciones pueden ser interesantes a la hora de coger las cosas en el supermercado. Mira, yo lo que opino sobre la nueva tecnología es que hay exceso de información y a veces hay que saber muy bien elegir. Por ejemplo, hay aplicaciones en las que tú puedes ver que un producto tiene poca grasa, pero sea porque nos indican la saturada, no la total, y esto nos puede dar lugar a error. Entonces, junto con vídeos como los que vamos a hacer hoy y indicaciones fáciles y sencillas, vamos a intentar orientar al consumidor, a la persona con diabetes, a poder tener un producto excelente y una buena combinación, porque eso es lo que se ha visto que ayuda al control de la diabetes. Muy interesante. Entonces hay demasiada información y con lo cual, ¿qué podemos utilizar? O sea, ¿qué herramientas son las más necesarias para que una persona sepa elegir qué tipo de alimentos? Porque claro, tú abres la aplicación y una te dice una cosa, otra te dice otra, en una falta de información. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Vamos a usar una serie de puntos básicos a la hora de hacer la compra. Primero vamos a hacer una lista y un menú semanal. Luego vamos a intentar utilizar productos locales y de temporada. Y también, por ejemplo, evitar ultraprocesados. Vale. ¿Sabes lo que es un ultraprocesado? Creo que sí. Cuéntame. Son productos que han sido utilizados, han utilizado grasas hidrogenadas, o han sido demasiado procesados o han utilizado elementos que han tenido un proceso demasiado excesivo en físico, por así decirlo, y nos lo comemos. Vamos a hacer un ejemplo para que ellos sepan qué es un ultraprocesado. Por ejemplo, las galletas, la bollería industrial. Como bien nos ha comentado Alberto, este tipo de productos en su proceso llevan un tipo de transformación que va a ser negativa para nuestra salud. También hay que hacer un buen cribado en la selección de productos, por ejemplo, que se ponen sin azúcares o light, porque a veces la compensación de ese tipo de productos, luego les explicaremos bien, no pueden ser de uso frecuente. ¿Vale? Entonces, con este tipo de tips que hemos comentado, vamos a intentar hacer una compra saludable. Vale. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo a nivel usuario, no soy diabético, pero sí que yo recomiendo, y pues leyendo las etiquetas nutricionales, veo que hay procesados, pero que son buenos procesados. Quiero saber, para los diabéticos, si hay procesados que sean buenos procesados o son todos ultraprocesados. No, una cosa es un producto procesado o preparado. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a coger una legumbre en bote, por ejemplo, en tarrito de cristal, que incluso a veces vienen de origen ya ecológico, sin ningún tipo de añadido, y simplemente a veces como conservante llevan vitamina C. Con lo cual, esto sería un producto que ha sufrido un procesado, viene cocida, viene ya preparada para su consumo, pero que es un producto adecuado. Y productos más elaborados, como pueda ser, por ejemplo, bollería o galletas que vemos por ahí, galletas integrales, sin azúcares añadidos. Si miramos bien los ingredientes y vemos que tenga harina, por ejemplo, integral, ¿esa podría ser apta para un diabético? No hay un producto que sea excepcionalmente procesado o ultraprocesado que sea apto para el consumo diario. Generalmente esos productos, aunque lleven harina integral, llevan grasas añadidas, pero porque en su preparación, para sacar una galleta o una bollería, se añaden grasas. Entonces, tenemos que aprender que tienen que ser unos productos de origen, sobre todo, más casero, para que podamos seleccionar nosotros una buena grasa o que no lleve un azúcar refinado, que pueda venir, por ejemplo, como en tus recetas, que podemos utilizar un polvo de dátil o un edulcorante, y ser conscientes sobre todo a la hora de poder regular los niveles de glucemia, que es para lo que hoy estamos aquí. Queremos que la gente entienda que el carbohidrato o la grasa o el azúcar que añadamos va a influir en la glucemia.
Vale, y ahora que ya has mencionado el tema de los azúcares y los carbohidratos, vamos a entrar en el tema de los carbohidratos. En tema de los diabéticos siempre se habla de que los azúcares simples nos afectan, los carbohidratos complejos son aptos. Coméntanos un poco cómo podemos utilizar estos y luego hablaremos también de los edulcorantes, si te parece. Sí. Mira, es muy importante saber que el carbohidrato nos va a afectar por esta enfermedad, que es un problema al final metabólico en lo que es la asimilación del carbohidrato. Entonces, tanto complejos como simples nos afectan. Vale. ¿Qué hay que evitar? Primero, azúcares refinados. Fuera. Y luego, conocer que podemos utilizar los azúcares que van a ser naturalmente presentes en el alimento, pero tenemos que ayudar a que en nuestro nivel de glucemia postprandial, que es el que se produce después de haber comido, no se eleve muy alta la glucemia. Vale. Para ello tenemos que poner una pauta adecuada de medicación adaptada al carbohidrato que vamos a comer. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el azúcar de la fruta nos va a producir un pico un poquito más elevado y el azúcar de un cereal integral, que sería ideal, es como más suave pero más prolongado en el tiempo. Vale. Esto nos puede ayudar mucho las combinaciones de alimentos, ¿vale? Por ejemplo, si combinamos la fruta que tenemos aquí con un lácteo. ¿Va a ralentizar ese proceso? Exactamente, la curva no va a ser tan ascendente, no va a haber un pico tan llamativo, sino que va a ser más suave. Esto nos interesa mucho porque lo que conseguimos son glucemias más estables. Entonces, aparte del lácteos, también, por ejemplo, con un elemento graso, si por ejemplo hacemos la fruta con el elemento lácteo y un elemento graso como una crema de frutos secos Sí, o algo así, eso también... Vamos a ponerles varios ejemplos. Por ejemplo, podríamos hacer un pudín de chía con fruta y un poquito de polvo de cacahuete, ¿vale? O unos frutos secos troceados o unas semillas. ¿Sabes hacer pudín de chía? Que estoy seguro que tú sí. Sí, sí. De hecho es importante porque la chía mucha gente la utiliza, pero no sabe si hidratarla, si no hidratarla. Evidentemente hay que hidratarla para activarla. Cuéntanos, ya desde el punto de vista nutricional, ¿por qué hay que hidratarla? Pues mira, porque si no, no se asimilan sus nutrientes en el intestino. Simplemente pasaría por el tubo digestivo las semillas y no se aprovecharían sus nutrientes, ¿vale? Buscamos que favorezca esa fibra la alimentación de nuestros probióticos, que son esas bacterias que tenemos en el intestino y nos protegen. Trabaja nuestro sistema inmunitario y además un buen funcionamiento intestinal. ¿Qué pasa? Al hidratarla se aprovechan todos los nutrientes y si no, tenemos que triturarlas. Acordaros de que se pueden mezclar con los lácteos y utilizando con una fruta que no tengan altos niveles en azúcares cuando vayamos a estar en reposo y algunas con más azúcar cuando vayamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio. Un ejercicio, claro. Retomamos un momento el tema de los edulcorantes, que te lo quería preguntar. Sí. ¿Qué edulcorantes a nivel para los diabéticos? Porque claro, hemos dicho que azúcar absolutamente nada. ¿Qué edulcorantes pueden ser más interesantes o qué edulcorantes pueden afectar menos en los niveles de insulina al diabético? Desde tu opinión de nutricionista diabética, ¿qué es lo que nos puedes recomendar? Sobre todo aprender que, como hemos dicho, no todos afectan de la misma manera al organismo. Entonces, respecto al tema de que hemos quitado los ultraprocesados y queremos hacer, por ejemplo, alguna receta de las que nos enseña Alberto en casa, podemos aprender que los polialcoholes se absorben la mitad en el intestino, un 50%. Esto quiere decir que si hacemos una receta que lleva 20 gramos de polialcohol, sabemos que va a ser como si pusieras 10 de azúcar, ¿vale? Entonces sería una ración de carbohidrato, ¿vale? Luego, por ejemplo, la sucralosa ahora está muy de moda en la industria alimentaria y no contabiliza como carbohidrato, pero se ha visto que tiene un impacto en nuestro hígado que hace gluconeogénesis, que quiere decir que nuestro hígado va a fabricar azúcar, para decirlo vulgarmente, para que se entienda. Y lo que va a hacer es que tiene un poquito de impacto también, ¿vale? Entonces, por eso las personas tienen que saber que si hacen una repostería con sucralosa, un poquito a veces pueden notar que también le eleve la glucemia, ¿vale? ¿Cómo seleccionarlos? Dependiendo la receta que quieras utilizar. Siempre con moderación. Siempre intentaremos añadir azúcares presentes. Por ejemplo, podemos utilizar, como tú haces en algunas de tus recetas, plátano maduro, polvo de dátil, porque son azúcares naturales que nos van a ayudar y podemos
adjuntar un buen tratamiento para eso que vamos a comer. Vale, pero claro, siempre en la cantidad adecuada, porque un plátano maduro ya sabemos que la fructosa sube, al estar más maduro, más cantidad de fructosa azúcar tiene. Entonces, un diabético que está intentando endulzar sus recetas y tal, ¿cómo sabe qué cantidades utilizar? Vale, generalmente lo que utilizamos es una pieza de plátano maduro para hacer una tanda de magdalenas o una tanda, por ejemplo, de un bizcocho. Así podemos partir lo que son las raciones y hacer un cálculo real. Vale. Con el edulcorante es mucho más fácil a veces sacar la cuenta, pero también tenemos que tener en cuenta que tienen efectos negativos en nuestro intestino, barren la flora intestinal. Entonces, hay personas que no los pueden consumir porque les da gases o, por ejemplo, pueden notar una alteración también de inflamación abdominal o malestar. Entonces, que conozcan estos efectos para, en su lugar, no utilizarlos en cocina. Claro. Y por muy saludable que sea, tampoco si he hecho 6 magdalenas, 6 muffins o 6 tortitas, no comérselas así de golpe. Es decir, siempre dosificar, que porque sea más saludable o porque no tenga azúcar, tampoco hay que venirse arriba. Yo siempre recomiendo repostería casera y dosificándola como si no lo fuese. Como hacíamos antiguamente, poníamos una base en la que vamos a utilizar, que ahora vamos a explicar cómo empezar una vez que llegamos al mercado, fruta, verdura, hortaliza, y luego acabaríamos de forma ocasional con la repostería. ¿Vale? En eso has dado en el clavo. Sí, pero es que hay mucho goloso aquí, entonces sí, eso siempre... A veces cuesta un poquito dominar esos impulsos respecto a los niveles del umbral del azúcar. Claro. Por eso es muy interesante, por ejemplo, utilizar la fruta y la verdura en preparaciones, que en eso vamos a buscar alguna receta para enseñarles, pero podría ser simplemente utilizar boniato o calabaza en las preparaciones. Que eso endulza bastante. Exactamente. Entonces vamos a tener esa sensación de estar comiendo dulce. Vamos a pensar qué podríamos hacer. Pues, por ejemplo, una legumbre con calabaza. Por ejemplo. O una crema de calabaza y boniato, pero sabiendo que va a tener un impacto en las glucemias, porque aunque sea azúcar de la verdura, va a ser un efecto a corto plazo y rápido. Pero ¿qué vamos a saber? Que no estamos metiendo ni azúcares refinados y que todo aporta además vitaminas y minerales. Bueno, yo creo que podíamos dar paso a qué hacer cuando uno llega al mercado. Me parece muy buena idea. Vámonos a la compra. Venga, ¿qué sería lo primero que coges? Yo el carro. Venga, entonces... yo voy a sacar la lista, porque bien. habíamos quedado que teníamos un menú semanal y una lista de la compra. Ahí está. La zona de verdes a veces está como muy olvidada, que la pasamos como más rápido, porque dices, bueno, voy a lo hecho, a lo que me lleva poco tiempo, porque la zona de fruta y verdura a veces como que parece que necesita excesivo cocinado. Yo recomendaría añadir 5 piezas o 5 raciones de fruta y verdura y siempre una en crudo. Bien. ¿Por qué? Porque las técnicas de cocinado, como bien sabes, tienden a alterar lo que es la composición del alimento y además podemos perder vitaminas y minerales por el camino. ¿Algún ejemplo que me puedas dar respecto a una técnica que nos preserve el cocinado y que nos mantenga bien las vitaminas y minerales? Pues siempre cocerlo en agua y luego ese agua mantenerla bien para hacer después una sopita, un caldito, pero aprovechar ese cocinado que ya pues que hemos perdido ciertas vitaminas y minerales en el camino, pues que no se vayan del todo y utilizar ese agua pues para hacer un fumé de verduras o meter pescado y hacer un caldo y queda muy rico. Vale, yo desde aquí os voy a animar a la técnica del vapor. El vapor, como no aplica grandes temperaturas y no se pierden vitaminas y minerales en el agua, así no tendríamos la necesidad, por ejemplo, de aprovechar el caldo, que es una idea muy buena que combinada con esta técnica de vapor sería una manera de aumentar las vitaminas y minerales en nuestra alimentación. Claro. Seleccionar la fruta y verdura de temporada. ¿Por qué? Porque tiene una mayor densidad nutricional. Vale, yo sé lo que es la densidad nutricional, pero la mayor parte de la gente no sabe lo que es. Explícanos. Vamos a explicarles. Mira, la densidad nutricional es un alimento que tiene bajo aporte calórico, pero mucha cantidad de micronutrientes, vitaminas y minerales que nos va a hacer que estemos, sobre todo, más sanos. Y además, al ser local y de temporada, va a ser mucho más sabrosa y además nos va a ayudar a controlar
lo que es el precio final de la compra, que en eso tú eres un experto que dedicas cada día Todos los días a hacer tu compra diaria, que a mí me parece muy interesante, porque él, Alberto, es un gran ejemplo de cómo comprar local y de temporada. Vale, tenemos la parte de la fruta y la verdura. Ahora sabemos que ya tenemos dominados los carbohidratos. Usar un cereal integral, por ejemplo, y también podemos usar pseudocereales, que sería, por ejemplo, la quinoa, que nos aporta mejor proteína. ¿La utilizas en tus recetas? En alguna, por ejemplo, para hacer una base de pizza, he hecho alguna vez bases con quinoa, e incluso en ensaladas, una ensalada, la quinoa cocida, hidratada y cocida, te puedes hacer una ensalada bien rica. O sustituirlo, en vez de hacer un arroz, pues meter quinoa. Me parecen unas ideas fantásticas. Y además les vamos a enseñar, cuando utilizamos una proteína, ¿vale? Puede ser o carne magra, un buen pescado azul, podemos utilizar, por ejemplo, también la proteína del huevo, de los lácteos. Pero no nos vamos a olvidar de la legumbre. Si a la legumbre le añadimos un cereal, como el arroz o la quinoa, vamos a tener la proteína completa, como si estuviésemos consumiendo este otro tipo de productos que además ahora han encarecido un poco en la lista de la compra y nos va a venir muy bien para estar nutridos y poder mantener una alimentación saludable. Pues se dice, ¿no?, que las lentejas y el arroz, que son la fuente de proteína más completa cuando lo juntas, ¿no?, los moros y cristianos. Sería una receta ideal. Y además añadir lo que hemos hablado antes, una legumbre, por ejemplo, con quinoa, porque tendría un mayor aporte proteico. Y luego además acompañado todo de verduras de temporada. Siempre. Esos guisos y también, por ejemplo, acompañando la retrogradación del almidón al plato. ¿Sabes lo que es la retrogradación? Me has dejado, digo, tenía que saberlo, no sé, tenía que saberlo. Sí. Vamos a explicarles. A ver. La retrogradación del almidón es un proceso que ocurre en pastas, cereales, en la patata, que cuando lo cocinamos y lo dejamos enfriar 24 horas, cuando lo recalentamos, ese almidón, se crea un almidón resistente que tiene menos impacto en la glucemia y que además es prebiótico. Prebiótico quiere decir que va a alimentar a nuestra flora intestinal, a esas bacterias que tenemos en el intestino cubriendo nuestro sistema inmunológico. O sea, que es bueno comerse las lentejas de ayer. Es muy bueno recalentar el producto. Por ejemplo, vamos a darles un truco a la hora de aquellos que dicen es que quiero comer pasta y arroz, pero a mí me sube mucho la glucemia. Bueno, lo vamos a prelavar. Le quitamos el exceso de almidón. Luego lo vamos a cocer. Lo vamos a dejar enfriar y lo cocinaremos al día siguiente. Disminuye mucho el impacto glucémico, además cuidamos nuestra salud intestinal. Vale. Una ensalada de arroz del día anterior, por ejemplo, o tener pasta cocida en la nevera y reutilizarla es una buena técnica para la diabetes. O sea, por eso me gustan más las lentejas de mi madre el día siguiente que el día que las ha hecho. Además, vamos a tener en cuenta que una vez que hemos trabajado la proteína con fruta, verdura y el almidón, hemos hecho la retrogradación, vamos a conseguir unas glucemias mucho más estables, estando saciados y más vitaminas y minerales. Bueno, ¿y me abres tu despensa? ¿Qué es lo que tienes habitualmente en la despensa? Bueno, yo soy un buen ejemplo porque ya sabes, mis recetas son bastante saludables, pero bueno, mi nevera siempre, mi despensa, siempre tengo avena, un cereal que me encanta, huevos, lácteos, queso. Son productos que utilizo día a día en mis recetas y luego pues para las recetas un poquito más dulces siempre lo intento endulzar, pues como ya hemos comentado, con plátanos, dátiles, algún edulcorante. Entonces mi despensa es bastante buena dentro de lo que cabe, así que yo creo que hoy podremos aprender bastante. Alberto es que es una persona que hace unas recetas saludables excepcionales. Me has abierto debate. ¿Lácteos enteros o desnatados? Explícanos. Porque yo, siempre soy partidario de que se pueden tomar todo en su justa medida, pero sí que es cierto que hay algunos que están demasiado tratados, luego algunos que tienen más grasa, que pueden ser beneficiosos para otras cosas, pero te dejo a ti, que eres la experta. Yo os diría, si hay un caso de normopeso, seleccionar los lácteos enteros, porque en los lácteos enteros vamos a ver que no se pierden las vitaminas liposolubles, como la vitamina D. Y si hay un caso de sobrepeso, vamos a seleccionar lácteos que, como van a perder esa vitamina D, podemos cogerlos enriquecidos en ella, ¿vale? O hacer una conjugación metiéndola con otro tipo de alimento, como una grasa de un pescado saludable, con un pescado azul, por ejemplo. Salmoncito. Entonces, luego también tenemos los lácteos fermentados, que sería el kefir, el yogur o el queso.
Entonces, de esta manera va a ser muy interesante porque nos aportan esos probióticos que hemos comentado antes de la flora intestinal y hacen de un efecto antiosteoporosis, porque al tener la vitamina D fija el calcio y entonces esto junto con una pauta de ejercicio va a hacer que evitemos la aparición de este tipo de enfermedades. Entonces, vamos a utilizar los lácteos de forma que nos den una buena proteína por el músculo y además nos protejan. Muy bien, o sea que lo ideal es eso, tener la gama completa, por así decirlo, y ya seleccionarlo en cada momento. ¿Tienes conservas en esa despensa? Tengo conservas. No las utilizo mucho, pero siempre es un buen recurso de tener ahí, pues acaso algún día no tienes nada fresco, pues yo por ahí tengo mi atuncito, tal, siempre tengo mis... Hemos traído hoy un poquito de atún para que se quite el miedo a veces del producto, como hemos dicho antes, que viene ya preparado. Hay ciertas conservas seleccionadas al natural. A mí me gusta elegir el producto envasado al natural o conservado al natural porque luego podemos añadir la grasa, que sería el aceite de oliva, en crudo, que muchas veces hay miedo a añadir la grasa en la alimentación y esto hay que tener en cuenta que la grasa también es importante para los procesos hormonales, para un buen tracto digestivo. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar aquellas que son más sanas. Quitamos las que hemos dicho antes, las trans del producto procesado y vamos a añadir semillas, por ejemplo chía, lino, sésamo, que es muy rico en calcio. Y luego vamos también a trabajar las de los pescados azules, el maravilloso aceite de oliva virgen extra y por otro lado podemos añadir alguna grasa saturada de cadena media, que el aceite de coco hoy en día se ha visto también que en preparaciones, por ejemplo, dulces, nos pueden ayudar a dar un aroma sin añadir azúcares. ¿Tienes alguna receta de aceite de coco? Tengo muchas con aceite de coco. Lo sabía. Sí, lo utilizo bastante y además he descubierto hace poco que hay uno que es desodorizado, que no da ese aroma a coco, con lo cual me pasó que usar tanto aceite de coco ya me cansaba el aroma. Entonces ahora lo dosifico, de vez en cuando alguna con aroma y otra sin aroma, así que tenemos aceite de coco sin aroma. Ahora que hablas de aromas, mundo especias, ¿cómo trabajar las especias en aquellas personas que tenemos diabetes? Pues por ejemplo en infusiones, en repostería, añadida, por ejemplo, a los guisos, vamos a trabajar, podemos cúrcuma, curry, jengibre. Estos son antiinflamatorios y nos van a ayudar porque la diabetes hay en casos en los que surgen procesos en los que nuestro cuerpo se inflama y esto nos puede ayudar a llevar una alimentación que nos palíe esos efectos. ¿Cómo los introducimos? También infusiones. O a mí me gusta mucho el cúrcuma latte. ¿Has hecho alguna vez cúrcuma latte? No he hecho, pero está muy de moda. Vas a cualquier cafetería así un poquito trend que esté de moda, te lo ponen ahí bonito. Sí, lo he probado. Pues es hacer una leche con la cúrcuma, añadimos pimienta para que la cúrcuma pueda tener su buena opción. Y esto a los diabéticos nos puede ayudar mucho a la hora de socializar y si quieres tomar algo que esté fuera de lo normal, que no sea la típica infusión y comer sano, dentro de una alternativa. Eso es, un terraceo de tarde o ir con amigos. Y luego, por otro lado, la especia también lo que nos va a hacer es poder disminuir la parte de sal que echamos en la comida porque es muy importante las comorbilidades que están asociadas a la diabetes, hipertensión o alteraciones en la parte del perfil lipídico, el colesterol y, por ejemplo, tenemos que trabajar las grasas sin miedo, pero para que aumente el colesterol bueno y disminuyamos el LDL, que nos va a producir un poco de problemas a largo plazo de protección del corazón, ¿vale? ¿Tú tienes esto en cuenta a la hora de usar las grasas? Volviendo a las especias, no sé si algo lo recomiendo bien, porque yo en mis recetas siempre digo a la gente que especias al fallo, o sea, que pueden utilizar lo que quieran, porque al fin y al cabo es un aporte calórico muy reducido, pero claro, hay muchas que tienen ciertas propiedades, entonces ¿puede haber un exceso de propiedades en las especias, o sea, por tomar demasiada cantidad, o puede estar la gente tranquila? A ver, siempre y cuando haya una moderación. Hombre, no vas a echar el bote entero de canela, pero... No,
A mí me parece fantástico su uso diario y, como bien he dicho, para disminuir su contenido en sal, porque es muy importante que la comida sea palatable, que esté buena, porque no tiene ningún sentido cuidarse si luego no está la comida rica, claro. porque llega un momento que estas pautas que son muy estrictas, que a veces la gente cuando debuta en diabetes tiene mucho miedo y hace pautas excesivamente estrictas o reciben una pauta estricta, y lo que queremos hacer desde Diabetes City es todo lo contrario, dar una información actual, divertida y ver que se puede tener diabetes cuidándose. Y comer rico y saludable Exactamente. también. Entonces, las especias es un buen acompañamiento en este proceso. Y también desde aquí recomendar que hay que hacer una buena hidratación a base de agua, y las infusiones con especias nos pueden dar la vida y aprender a hacer cócteles saludables y otras bebidas. Vale. ¿Qué otros trucos nos puedes contar a la hora de hacer la cesta de la compra? ¿Tienes ahí algún secreto que nos quieras contar? A ver, los secretos nunca se desvelan, Bueno, pero bueno, un tengo mis trucos. Yo al fin y al cabo, pues eso, voy todos los días a la compra, o sea, me organizo súper mal, porque podría organizarme la compra de toda la semana, pero voy todos los días. Entonces, la verdad que es que no tengo ningún truco. O sea, lo que sí que intento siempre es ir a la compra con el estómago lleno. No es ningún truco, por eso lo sabe todo el mundo, pero casi nunca se hace, porque si no se te van las manos a cosas que a lo mejor no deberías, pero pues bueno, Vale. voy siempre o desayunado o merendado. Eso pues parece una tontería, pero No, no es ninguna tontería. no lo es, porque si no nos dejamos llevar por impulsos. Sí. ¿Vale? Al final, lo que es la nutrición es una combinación entre lo que comemos y nuestras emociones. Por eso también socialmente, cuando tenemos diabetes, este tipo de platos, recetas originales que os estamos intentando transmitir, es para eso, para que podamos aprender a comer sano y dominar aquellos impulsos que nos puedan afectar luego en las glucemias. Y por otro lado, te voy a contar qué pasa si no tengo tiempo. Generalmente el problema de la diabetes a veces es combinar cómo comer bien y sano con falta de tiempo. Pues la despensa que estábamos comentando antes, con unos buenos lácteos, con un buen atún, por ejemplo, en conserva, lo podemos añadir con unas buenas cremas de verdura, con, por ejemplo, caldos y verduras también en conserva. Esto va a ser un recurso muy rápido y saludable y que tiene poco impacto en glucemia porque viene conservado al natural. Claro. ¿Vale? Y entonces yo creo que podríamos enseñarles a hacer un menú con un desayuno, una comida y una cena ideales para controlar estas glucemias. Venga. Te doy paso con el desayuno, a ver qué se te ocurre. Bueno, un clásico y esto, vamos, todo el mundo que lo ha probado, son las tortitas. Bien. Las tortitas de avena, que vamos a utilizar avena, que es un buen carbohidrato para un buen cereal, con huevo. Vamos a hacer una mezcla. Perfecto. Un lácteo con grasa. Vamos a meter un yogur griego, por ejemplo. Bien. O un yogur estilo griego. A mí me gusta mucho, vamos a hacerles el inciso de utilizar kéfir. Podemos hacer una combinación entre el yogur griego y el kéfir. ¿Por qué? Porque va a tener más probióticos y nos va a ayudar a trabajar mucho la flora que hemos dicho antes. Venga, te lo compro. Metemos kéfir y para endulzarlo o dátiles o un platanito maduro, por ejemplo. Vale, ahora vamos a pensar, si nos hemos levantado con la glucemia muy alta, intentaremos coger fresas o arándanos. Si vamos a hacer deporte, esos dos ejemplos que tú has dado sería una combinación ideal. Estupenda, ¿no? Sí. Y para darle un poquito de color, un poco de chocolate 85%, Sí, derretido un poco por encima. O rallado. O rallado. Son las dos maneras en las que podemos controlar la cantidad de azúcares y grasas con técnicas de cocinado. No siempre tiene que ser en onza. Esa forma es una forma de controlarlo estupenda. Y luego yo me voy a meter manos en la comida. Venga. Vale, vamos a hacer un wok de verduras. Vale. Lo vamos a hacer, por ejemplo, acompañado de un cereal. Hemos hablado antes que ponemos un toquecito de quinoa. Por ejemplo. Y como proteína vamos a hacer unos daditos de salmón o de atún rojo marinado. Venga. Lo marinamos con un poquito de soja, así no tenemos que echar azúcares, no tenemos que echar sales añadidas y todo esto va a ser una combinación con un toque muy aromático que no va a necesitar acompañamiento de ningún tipo de grasa extra que no sea la del aceite de oliva que hemos puesto para el sofrito o la que nos aporta los omega 3,6 del pescado azul. Vale. Bien, dame un postre. Un postrecito. Fruta. Vamos a comer un poquito de fruta, le podemos poner... Es que yo soy muy fan del chocolate.
poquito así de fruta con chocolate negro, o como has dicho antes, rallado, o lo derretimos así para hacer como una especie de pequeño fondant de chocolate. Vale. ¿Y te vale? Sí, voy a coger tu fruta con chocolate y la vamos a poner sobre un pudding de chía con cúrcuma. Venga. ¿Qué te parece? Y así ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido de las especias del tránsito intestinal, cómo trabajar los prebióticos y probióticos. Estupendo. ¿Bien? Bueno, y a la cena vamos a darle un poco la vuelta a ver qué recetas divertidas les podíamos ofrecer. Yo creo que no hemos trabajado nada los huevos. Eso estaba pensando. Es una buena proteína. Hay que aprender a leer un poco la numeración. Elegir un huevo de gallina campera puede ser una muy buena gestión. ¿Por qué? Porque sus cualidades nutricionales van a ser excepcionales. Una buena proteína y una buena grasa. Y desmitificar que el huevo aumente en exceso el colesterol, ¿vale? El colesterol no tiene tanta relación, actualmente ya se ha visto, con lo que comemos, sino en conjunto. Es decir, un ultraprocesado sí va a tener mucho más efecto sobre nuestro colesterol y nos va a perjudicar, y además sobre nuestras glucemias respecto, por ejemplo, al huevo. ¿No me das una receta? Por ejemplo, venga, una tortilla. Vamos a aprovechar el huevo y podemos meterle más cosas dentro, o incluso las podemos poner entre fuera y dentro. Las verduras o que hemos utilizado antes, por ejemplo, pescado en la comida, pues lo hacemos ahora, por ejemplo, de pollo. Unos trocitos de pollo salteados, los ponemos con la tortilla, un poco de queso. Podemos hacer dos versiones. Venga. Vamos a hacer la tortilla, la vamos a hacer en forma como si fuera crepe y la rellenamos como tú bien has dicho y nos hacemos una falsa fajita ideal para una glucemia. Y otra manera que podemos utilizar el huevo simplemente es escalfado, por ejemplo, o plancha, acompañando unas ricas verduras. Así podemos hacer una cena rica en vitaminas y minerales, por ejemplo, mucho antioxidante. Como bien sabes, las verduras de color rojo, como el pimiento, el tomate, tienen un gran poder junto con otras verduras de esas tonalidades antiinflamatorias y antirradicales libres, con lo cual vamos a tener una buena glucemia y vamos a tener una pauta antienvejecimiento, que yo creo que podemos hacer con la comida. Una alimentación funcional. ¿Sabes lo que es? Puedo intuir que pues eso, ya aprovechamos los nutrientes que tienen pues para aprovechar los antioxidantes que lleven, todos los beneficios que tienen los alimentos para cuidarse. Bingo. Vamos. Estamos enseñando y mandando un mensaje de cómo comer rico, cómo comer sano, pero sobre todo cómo divertirse y tener unas buenas glucemias con la comida. Yo creo, Alberto, que no sé si te ha quedado alguna duda extra que nos quieras preguntar. Yo creo que he aprendido bastante hoy. Sí que estaba bastante interesado en este tema porque claro, al final mis recetas son sin azúcar, pero claro, no sabía exactamente que determinados edulcorantes o determinados puntos del día pueden afectar a los diabéticos en esto, así que he aprendido un montón y bueno, si me queda alguna duda lo pondré por ahí en los comentarios. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como un pequeño resumen. Venga. Hemos decidido que nos hemos organizado el menú con nuestra lista de la compra. Sí. Hemos seleccionado frutas, verduras y hortalizas, lo primero, por su densidad nutricional. Luego cogíamos una buena proteína, o huevo, o pescado, o carne magra. El pescado azul hay que introducirlo por el omega 3 y el omega 6. Luego, la combinación que hacíamos excepcional de legumbre con cereal. Los lácteos, hemos aprendido que dependiendo de nuestras circunstancias con las glucemias, usaremos unas frutas con más azúcares o con menos azúcares. Y que el carbohidrato no hay que tenerle miedo, pero sí que hay que saber cómo nos afecta. Claro. Si lo juntamos con grasas o proteína, vamos a hacer que las curvas sean más suaves y esto nos va a ayudar. Además, la fibra es muy importante también en nuestra alimentación porque ayuda a paliar esa curva y nos va a dar, por ejemplo, de comer a las bacterias, como hemos comentado antes, semillas de chía, de lino, que las triturábamos o poníamos en agua. Vale. Y luego, por otro lado, lo que íbamos a hacer era disfrutar de las especias y una buena hidratación, disminuyendo la cantidad de sal para poder hacer una alimentación que nos evite las comorbilidades, que son esas enfermedades que se asocian siempre a la diabetes. Evitar utilizar ultraprocesados y comer local y de temporada, como bien haces tú, con la compra diaria. ¿Qué te dirías a aquellas personas que quieren introducirse a cocinar sano? Pues
que no cuesta tanto. Parece que cuesta mucho, pero es que no cuesta tanto. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo es la máquina que nos va a llevar en esta vida y si la cuidamos, pues va a ser más agradecido y nos va a durar más. Es importante. Lo que hemos comentado, alimentación funcional, cómo mezclar los alimentos y seleccionarlos para cuidar de nuestra diabetes. Eso es. Y estar más sanos a largo plazo, pero siempre disfrutando. Siempre Hemos disfrutando, dicho que somos unos disfrutones. Eso es, o sea, hemos dicho que aunque se coma saludable no tiene por qué ser comer mal, o que comer malo, no son sabores malos, es conseguir sacar de los productos naturales ciertas elaboraciones que disfrutemos de ellas y que nos gusten. Tampoco hay que comer cosas que no nos gusten, pero se pueden sacar sabores ricos y recetas muy buenas. Bueno, entonces vamos a resumir que un buen descanso, ejercicio físico y la alimentación en conjunto nos va a ayudar a alcanzar nuestra salud y cuidar de nuestro organismo, además de controlar nuestra diabetes. Sé que tú haces mucho ejercicio. Me gusta, como tú dices, hacer esas 3 cosas porque son las fundamentales. Y ya para acabar, quiero darte las gracias porque he aprendido un montón. Yo tenía ciertos conocimientos, pero desde el punto de vista de una persona con diabetes y encima profesional de la nutrición, ha sido un verdadero placer haber compartido toda esta información contigo. Gracias a ti, Alberto, por estar conmigo hoy y a todos vosotros por aprender sobre diabetes. Podéis encontrar más información en diabetescity.es, el lugar donde el cero cuenta. Y próximamente podremos vernos de nuevo para cuidarnos. Hasta pronto. Adiós.